buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo miércoles Metas. Para comenzar, nos gustaría que nos confirmaran si nos pueden escuchar sin problema y si ven la presentación. A ver si nos los pueden compartir por el chat, si nos pueden confirmar para comenzar ahora sí que formalmente con la actividad. Loris nos dice que sí nos puede escuchar. Perfecto. ¿Y la pantalla? También, o sea que está bien. Muy bien, listo, confirmado. Pues muy bien, buenas tardes entonces, bienvenidos a este miércoles Metas, en donde estaremos hablando sobre los elementos que hacen de las conversaciones difíciles. Qué tema tan interesante, ¿no? Esperamos llevarnos muchos elementos y herramientas para hacer que también esas conversaciones difíciles podamos manejarlas de la mejor manera, ¿no? Pues Noel, bienvenido nuevamente, muchas gracias por tu participación, por tu apoyo como siempre en estos miércoles Metas. Y bueno, ahora sí que cuando gustes, muchas gracias a todos, bienvenidos y bueno, esperamos que disfruten muchísimo de esta sesión. Muchísimas gracias, María Cristina. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde cada una de sus casas, oficinas, quizá alguien desde el teléfono, desde la ciudad o el país en el que estén. Muy honrado de que nos acompañen esta noche, otro miércoles. Ya vemos por aquí algunos nombres recurrentes. Muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles. Esperamos de verdad que la información que estamos compartiendo sea útil, provechosa, y para que eso sea así, lo importante es no solamente que la escuchen, sino que puedan ponerla en práctica. Y en la medida de lo posible, si nos acompañan un miércoles siguiente, que nos digan cómo les fue con la experiencia, qué tal les resultó. Así aprendemos todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque generalmente hablamos de la comunicación y hablamos de las conversaciones y que todo es bonito y que la comunicación es fácil y que todo es chévere, pero no necesariamente es así. Si no, no tuviésemos tantos conflictos, tantos problemas, tantos desafíos, tantas relaciones fracturadas, tantas familias destruidas, tantas cosas que hay en el mundo que lamentablemente ocurren y sobre las que pareciera que no tenemos control. Pero al final de esta conversación que espero tener con ustedes, vamos a reflexionar sobre si tenemos control o no, o hasta dónde tenemos control, y si podemos hacer algo para que eso cambie y poder tener una mejor relación, primero con nosotros mismos, con nuestra pareja, nuestra familia, las personas que tenemos cercanas, nuestros colaboradores, trabajos, jefes, hasta con el mismo gobierno y el mundo en general, ¿no? Porque de eso se trata. Las conversaciones difíciles son, están, y muchas veces los que las hacemos difíciles somos nosotros mismos. Lo que les voy a pedir, mientras avanzamos y conversamos sobre el tema de la comunicación, es que vayan compartiendo y escribiendo. Voy a hacer aquí algo que no debería hacer, pero bueno, voy a asumir que cada uno ha tenido alguna vez alguna conversación difícil, alguna conversación que haya sido algo incómoda, desafiante, desagradable, agresiva, no sé. Les voy a pedir que compartan, no tienen que dar detalles, por supuesto, porque no es un espacio para compartir cosas personales. Si quieren hacerlo, chévere, pero pueden compartir quizá el momento, las personas, en cuanto a quiénes eran por su rol, por su relación con ustedes, qué experiencia tuvieron, para ir leyendo y reflexionar sobre esas cosas que pueden compartir ustedes, ¿no? De manera que esto no sea solamente una clase eh, monotemática en la que yo exponga lo que sé, mis experiencias, lo que he leído y lo que he aprendido, sino que podamos construir entre todos un concepto, una idea, y que seguramente podamos llegar a conclusiones que sean útiles para cada uno, de acuerdo a la experiencia que cada uno ha vivido. Arrancamos entonces. Miércoles Metas, elementos que hacen de una conversación difícil, que hacen que las conversaciones sean difíciles. Un tema importante enmarcado en nuestra cátedra, por decirlo así, en nuestro pilar de lo que es la negociación y el liderazgo.
un área que nosotros manejamos y desarrollamos como una de las más importantes para que cualquier persona pueda crecer, lograr lo que está buscando y así también impactar a su organización y lograr las metas en común. Sí, bueno, lo primero que voy a hablar es sobre el tema este de que la comunicación es algo fácil, porque según las personas que dan talleres de ventas, las personas que dan talleres de negociación, las personas que dan talleres de mm, oratoria, las personas que dan talleres de actuación, las personas que dan talleres de cualquier cosa que involucre la comunicación, dicen que desde que nacemos, incluso antes de nacer, nos estamos comunicando. Y eso, pues, haría que tenemos mucha experiencia, haría ver que si tenemos toda la vida comunicándonos, no debe ser algo difícil, debe ser algo que deberíamos poder hacer con facilidad. Y pareciera que es así. Vamos a ver, ¿cómo es que ocurre la comunicación? Bueno, la comunicación es algo que generalmente ocurre entre dos o más personas y en una situación en la que empiezan a intercambiar información, que no necesariamente es un proceso de comunicación inmediato, y aquí sí quiero compartir un poco lo que es nuestro modelo desde Metas y cómo particularmente yo lo percibo y diseño, es algo en lo que he estado trabajando desde hace bastante tiempo. Cuando dos personas quieren comunicarse, ojo, quieren comunicarse, no quiere decir que se comunican, son personas que llegan a una situación en la que ellos van a estar intercambiando información, cada uno con una perspectiva diferente. Fíjense que la persona del lado izquierdo tiene unos lentes con vidrios oscuros, unos lentes redondos, la otra persona con unos vidrios más claros y los lentes son cuadrados. Eso significa que cada uno tiene una forma de ver la vida, una forma de entender las cosas, una forma de interpretar los acontecimientos, las palabras y los contextos en los cuales se desenvuelven. ¿Okay? La primera persona ofrece una información, una idea, y la segunda persona la interpreta y le da una respuesta. ¿Okay? Esas personas, entendiendo que pueden hablar o no el mismo lenguaje, ellos empiezan a intercambiar lenguaje corporal, palabras, empiezan a intercambiar gestos, empiezan a intercambiar señas, diferentes cosas para tratar de comunicarse. ¿Okay? Pero todavía no hay comunicación, simplemente ellos empiezan a entenderse que es este espacio que está aquí en el medio y que podríamos identificar como el cuadro número 3. Voy a poner aquí y probar esto. Ajá. En este cuadro que está aquí, este cuadro número 3, si lo voy a poner en colorcito amarillo, ¿verdad? No sé cómo se cambian los colores, así que eso lo debo. Vamos a ver aquí. Ajá. En este cuadro número 3 significa que ellos siguen intercambiando información, entonces la persona número 1, diferente a la persona número 2 que está aquí, esta persona propone una nueva respuesta y posteriormente hay otra información de parte del actor número 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos empiezan a intercambiar códigos, señales, palabras, señas y se llega a este espacio donde ocurre la comunicación. Entonces, lo que hay al principio es intercambio de datos, esos datos se convierten en información, la información se puede convertir en un espacio compartido y ese espacio compartido se traduce en esa comunicación. Cuando ya los dos están de acuerdo, cuando los dos entienden lo que cada uno quiere y pueden lograr esa comunicación efectiva. ¿Cómo sabemos que hay una comunicación efectiva? Bueno, porque se empieza a hablar en torno al mismo código, a las mismas capacidades, a los mismos intereses, y eso permite que realmente se integren las perspectivas de cada uno y se genere una sola forma de interpretar este espacio común. Ojo, esta parte que está en amarillo, porque todo lo demás sigue estando fuera de eso. O sea, el acuerdo se hace sobre esa pequeña área y puede ir creciendo, es lo ideal, lo que no significa que todo lo que quedó por fuera en el espacio número 1, en el espacio número 2, incluso en el 3 y el 4, va a formar parte de la comunicación. Eso en la medida que las personas se conozcan, que las personas tengan mayor interacción, pueden lograr que esta comunicación crezca. Y eso va a permitir que se genere una conexión en la cual las personas identifiquen y conocen las necesidades, intereses y motivadores de cada uno, lo que valoran, lo que es importante para cada uno, conocen sus fortalezas, sus debilidades, y eso es sumamente importante para que se pueda generar una relación en la que haya respeto, confianza, reciprocidad
que pueda generarse una admiración mutua, que exista el agradecimiento entre ellos y se genere un compromiso de respetar los acuerdos que están en esa comunicación. Cuando se deja de respetar alguno de estos elementos y la comunicación empieza a fallar, es cuando se empiezan a generar situaciones difíciles que derivan también en conversaciones que pueden ser difíciles. ¿Por qué? Porque aquí en este gráfico aparece todo bien bonito, pero no aparecen de repente agendas ocultas, no aparecen otros intereses, no aparecen relaciones adicionales que pueden interferir en este proceso de acuerdos, no aparecen situaciones extremas que pueden forzar a una persona a tomar una decisión que pueda vulnerar este acuerdo que se está generando. Y entonces eso es lo que vamos a ver, qué es lo que pasa cuando eso ocurre, porque qué es lo que sucede. Vamos a ver cómo se hace aquí, borrar todo este tipo de cosas, gracias. Cuando nosotros pensamos que nos comunicamos, cometemos un grave error. De hecho, hay un gran empresario y también autor, George Bernard Shaw, que dijo alguna vez que el más grande y simple problema en la comunicación es la ilusión de que ha sucedido, de que ha tenido lugar, de que hubo comunicación. Muchas personas piensan que por decir algo, ya la otra persona lo entendió, sobre todo muchas personas que están en posiciones de dirección o posiciones de gerencia, posiciones de supervisión, porque hago la aclaratoria porque muchas veces se les dice posiciones de liderazgo, pueden de repente entenderse así, pero el hecho de que la posición sea más alta que la de otros no significa que esa persona sea un líder. Se puede ser una posición de liderazgo, lo que no significa que sea un líder. Pero bueno, eso es tema para otro día. La intención de esto es que muchas personas entendemos, y me voy a incluir, que muchas veces con decir algo, la persona que recibe el mensaje lo entendió exactamente como queremos. Y esto puede ocurrir con los hijos, pasa mucho con los hijos, puede ocurrir con la pareja, puede ocurrir con la familia, puede ocurrir con compañeros de trabajo, compañeros del equipo deportivo, compañeros de baile, con quien sea. ¿Okay? Entonces la clave está en reconocer que el proceso de comunicación requiere una validación, requiere una integración de señales y requiere que los contextos y las percepciones de cada una de las partes involucradas estén alineados para que realmente puedan entender y propiciar una acción alineada con lo que se está proponiendo. ¿Okay? Entonces recordemos que intercambiar datos no es información, intercambiar información no es comunicación, la comunicación es el procesamiento de esos datos para convertirlos en información, organizar la información y acordar cuáles son los términos sobre los cuales se va a actuar en función a lo que se conoce. ¿Okay? Y eso entonces ayudaría a prevenir muchas conversaciones difíciles, lo que no significa que se van a evitar. Cuando hablamos de conversaciones difíciles, generalmente entendemos o pensamos de cosas que son cruciales, que son, ¿cómo diríamos? Que son súper sensibles. Y nos imaginamos a la gente en la ONU, nos imaginamos a la gente de repente en espacios políticos, nos imaginamos en debates presidenciales, o algún rey diciéndole a algún presidente, ¿por qué no te callas? ¿No? Como si eso pudiera pasar en la vida real. Es algo que no se le ocurre a nadie, que a quién se le ocurre que un rey va a mandar a callar a un presidente, ¿no? Eso no, se supone que los presidentes son gente respetuosa y los reyes no tendrían por qué hacer eso. Pero generalmente cuando hablamos de conversaciones difíciles, pasa esto, pasa esta situación en la que es probable que hayan decisiones que afecten el desenvolvimiento, la vida de las personas, que puedan tener algún tipo de impacto en políticas económicas, en políticas sociales, en diferentes cosas que pueden ocurrir y que pueden realmente cambiar el curso de la historia para muchísimas personas. Entonces, es clave que podamos reconocer esto de que las conversaciones difíciles pueden ser en altos estratos, en altos niveles, pero también pueden ocurrir en otro lugar. Y por eso fue que les pedí hace rato que compartieran algunas de sus experiencias, pero como que tienen los dedos amarrados porque no han escrito nada todavía. Por ahí estoy viendo que Alejandra González tenía un problema con la conexión, pero ya está conectada. Ale, te abrí el micrófono por si acaso quieres activarlo y hacer algún comentario. Y bueno, vamos a ver si se animan a escribir sobre esto de las
experiencias que hayan tenido en conversaciones difíciles, situaciones desafiantes. ¿Vale? Vale, me pareció que estabas abriendo el micrófono, pero se quedó apagado. No, no se escuchaba bien, Noel. Igual ahorita cuando pueda, pues lo abrirá otra vez. Así que si quieres avanzar, genial. Sí, pero cónchale, estoy viendo de verdad que están como, no han compartido una experiencia, ¿vale? Están apagados hoy. Pero bueno, entremos entonces en este tema de las conversaciones difíciles desde el punto de vista de la cotidianidad. Las conversaciones difíciles también ocurren, como estábamos hablando hace rato, con los hijos, ocurren entre compañeros de trabajo, ocurren con las parejas, ocurren con los jefes. Y hay una aquí que me gustó mucho, que es, por ejemplo, cuando un estudiante eh, quiere pedirle al profesor que revise una nota para ver si no le queda el trimestre, si no le queda el semestre, si logra graduarse, y entonces está en esa posición de tener que hacer algún tipo de negociación, algo para que el profesor pueda ser condescendiente y poder obtener una calificación que sea suficiente para aprobar esa materia, ¿no? Entonces, esas conversaciones pueden ocurrir a cada rato y por eso les preguntaba si se animaban a compartir alguna experiencia que hayan tenido de manera que pudiésemos hablar de eso. Simplemente mencionarla, no hace falta que den los detalles. Pueden hablar, por ejemplo, de la conversación con el panadero que les hizo el pan malo y tenían que ir a regresárselo. Eso puede ser incómodo porque el panadero lo ven todos los días y a lo mejor no le gusta que le digan que su pan quedó mal. Pero depende del Que ahí, contexto de cada uno. así es, Noel, bueno, ahí lo estabas mencionando los ejemplos y me sentí identificada porque creo que todos hemos tenido conversaciones difíciles. Em, a ver, puedo decir muchas veces en temas de laborales cuando tú piensas de alguna manera y te toca hablar con tu supervisor, con el líder de área o incluso con el director general de la empresa cuando sientes que algo que tú puedas decir no lo van a recibir de la mejor manera, por supuesto es una conversación difícil, ¿no? Porque tú estás pensando, tienes que anticiparte, tienes que pensar, ¿no? Cómo decir las cosas y creo que eso puede ser un ejemplo de conversación difícil, ¿no? Sí, buenísimo. Fíjate que puede ser que muchas veces lo relacionamos con cosas del trabajo, ¿no? Incluso una conversación difícil, imagínate, no sé, que alguien se monta en el ascensor o de repente te consigues con el director general de la empresa subiendo la escalera y tú no eres ni gerente ni supervisor, sino que eres el coordinador de algo y resulta que el director general sabe que tú eres la que estás encargada de llevar el proyecto XYZ y te dice, mira, hola, ¿cómo estás? Mira, María Cristina, ¿cómo va el proyecto XYZ con tal y tal cosa? Y te quedas así como que, ups, Sí, tal ajá, ¿qué cual. puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Si digo, entonces tú sabes que está retrasado, entonces lo primero que se te viene a la mente es decir lo que está retrasado, pero si le dices las cosas como son, entonces tu jefe va a quedar mal y entonces, y se te van los tiempos y se queda todo así como, wow, ¿no? Sí, ¿No? ¿No te parece? totalmente. ¿Me escuchan? Súper delicado, sí. Sí, ¿Me escuchan? Creo que ya le dijo, me escuchan, ¿no? Sí, sí, te sí, te escuchamos. escuchamos. Que ahí Por Gloris ahí Gloria Quijada levantó la levantó la mano también para manito. hablar. Ajá, exacto, sí. Sí, vamos a escuchar a Ali y después le damos el micrófono a Gloris. Perfecto. Ah, ok. Perdón, que bueno, he tenido rato tratando de estar más conectada, ¿no? Más con mayores recursos, pero aquí estamos. Bueno, sí, efectivamente las conversaciones más difíciles, tal como lo estás diciendo, son las cotidianas, las del día a día. Y normalmente tendemos a colocarlas a nivel laboral, pero por supuesto, porque somos seres sociales y una de las cosas que o de las actividades que más hacemos es trabajar, pues entonces por supuesto es indudable que estas sean
ejemplos de situaciones difíciles. Sin embargo, a mí me parece, en mi caso muy particular, que incluso las más complejas son las más personales, mientras más, como cuando existen un mayor grado de afecto. No sé si hay una relación directa entre el afecto versus lo complejo que puede ser una conversación, dependiendo del tema, ¿no? Yo Claro. cuando estabas hablando recordaba una situación muy personal en términos de una enfermedad, pues de una persona muy cercana en mi familia. Entonces, primero el enterarse, entonces la persona diciéndomelo a mí, después yo transmitir la información a mis hermanos, ese tipo de conversación de cosas, de situaciones que el otro ni tú quieres escuchar, por más que tengas que enfrentarlo, por más que puedas tener los recursos y sabes que tienes los recursos para salir adelante, es complejo, o sea, es como organizarte en función de algo que emocionalmente te afecta mucho y pues bueno, eso creo que o sea, son las conversaciones en donde sabes que tienes que salir adelante, tienes que poner los pies en la tierra, pero a la vez tienes el corazón roto. Esas para mí son las conversaciones más complejas, por ejemplo, un divorcio, una mudanza de un país, de una ciudad y tengas niños adolescentes, por ejemplo, y decirle a tus hijos que te tienes que trasladar y ellos dejar a sus amigos, o sea, eso para mí son cosas súper complejas, o sea, donde hay una dualidad bien marcada, o sea, tienes que salir adelante, tienes argumentos conscientes que tienes que elementos que te obligan o que necesariamente tienes que ir por una ruta y por el otro lado el corazón lo tienes hecho en mil pedazos. Ese es mi aporte en este momento. Buenísimo. Gracias, gracias por eso. Y efectivamente la parte de la emoción es lo que hace que esas conversaciones las consideremos difíciles, ¿no? Por el riesgo que sentimos de lo que puede ocurrir si la cosa sale mal. Por eso es que son difíciles. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿no? Eh, Mari, le abres el micrófono a Gloris para ver si comenta. Sí, ya está activo, Gloris, cuando quieras. Vamos a ver si... Aló, Ok, ¿me escuchan? sí, perfecto. Sí, Hola, le buenas escuché, noches, buenas ¿cómo noches. están? Muy bien. Gracias. Bueno, la chica que me antecedió prácticamente me quitó la participación, pero recalco un poco lo que ella dice, pues en el ámbito laboral, efectivamente somos preparados, incluso hay yo como por ejemplo en la labor de gerente de proyecto, somos preparados para precisamente la gestión de los conflictos y poder decir que el proyecto no va donde es lo esperado, según lo que esté, esté planificado y afecte o no a los involucrados. De otra manera, la gestión de las emociones no es tan fuerte como cuando nos toca afrontar verdades que muchas veces para no lastimar, como es el caso de situaciones de duelo o decisiones que hay que tomar donde hay otras personas afectadas, es justamente creo que las decisiones más difíciles. En caso, por ejemplo, cuando me ha tocado ir madurando, luego de etapas de divorcio con mis dos hijos, teniendo ahorita adolescentes, enfrentar como mujer las realidades y un tan, tan fuerte para ellos y mantenerlo dentro de los valores, hablándole en verdad, son conversaciones muy difíciles, porque la capacidad o lo que los niños pueden aprender o los jóvenes pueden aprender, los adolescentes pueden aprender en los colegios y con su entorno, quizás no es lo que uno como padre quisiera que ellos aprendan, pero tampoco podemos tener encapsulados y meterlos en una burbuja, entonces nos toca tener conversaciones difíciles. Ese es, digamos, la experiencia que les quería contar, porque quizás no soy la única. Muchísimas gracias. Eso corrobora también lo que estaba comentando Vale antes. Y efectivamente, la parte de la emocionalidad es la que más está involucrada. Como estaba diciendo Gloris, hay situaciones para las que estamos preparados en el ambiente laboral
Y, por ejemplo, en el caso de ella, bueno, es cotidiano y es normal hablar de que si el proyecto va bien o va mal y confrontar algunas cosas. Ahora, si por alguna razón el hecho de hacer una evaluación del proyecto y que en ese proyecto quede en evidencia que tu mejor amiga está fallando en el proceso y que si no se recupera probablemente pueda perder el trabajo y ese tipo de cosas, entonces ya empiezan a jugar otro tipo de intereses, ¿no? O sea, no queriendo emitir una opinión ni nada, sino viendo lo complejo que puede ser que, como estaba diciendo Ale, en la medida de que se empiezan a involucrar emociones, sentimientos, que la relación empieza a ser más cercana, pueden generarse momentos cruciales, momentos difíciles, momentos desafiantes para una conversación e incluso sin necesidad de que hayan esos momentos de, o esos sentimientos cercanos, podrían darse de conversaciones que son difíciles de acuerdo a los intereses de cada persona y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa una conversación difícil? Bueno, una Sí, conversación difícil. Ajá. Me parece que había hablado. Una conversación difícil pasa por, o está compuesta por tres elementos fundamentales. Primero, en el color azul, opiniones opuestas, opiniones que son distintas, que pueden tener percepciones completamente diferentes y que de alguna manera podrían considerarse antagónicas, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero a lo mejor la percepción de las partes puede que la vean de esa manera. Por otro lado, en el color amarillo están los intereses relevantes, cosas que son muy importantes para por lo menos una de las partes. Si es para las dos partes es más difícil todavía. Ya les voy a explicar a qué se refiere esto. Y por último, emociones fuertes. Esta es la clave, yo creo que es la más fundamental, que en la medida que aumentan los intereses, también aumentan las emociones. Y si las emociones son altas, la capacidad de respuesta va a estar mucho más condicionada. Ok, entonces fíjense, aquí hay algunos elementos, algunos ejemplos de varias cosas que pueden ocurrir y fíjense que el impacto que puede tener eso sobre las personas, ¿no? Desde terminar una relación, cobrarle un préstamo a un amigo, acordar un régimen de convivencia en caso de un divorcio, decirle a los suegros que no se metan, pedirle a un profesor que reevalúe un examen para subir medio punto la nota para ver si puede pasar la materia. Cualquier conversación con un adolescente rebelde puede ser una conversación difícil. Y cuando hablaba en este caso del triángulo amarillo, de intereses relevantes, puede ser que, por ejemplo, haya una persona que tenga un gran interés en una conversación, pero que a otra no le genere mayor o menor preocupación el resultado de la conversación. Digamos, por ejemplo, una persona que está pidiendo un nuevo crédito, está pidiendo un financiamiento adicional para no perder su casa porque tiene algún problema financiero y la persona que está en el banco realmente le es indiferente y quizá, por decir algo, a lo mejor conoce a la persona de algún lado y no le cae muy bien, pero no le importa si el resultado de la conversación es positivo o negativo, pero la persona que va a hablar sí tiene una emoción muy fuerte porque está en riesgo la posibilidad de perder su casa, tiene un interés pero súper relevante porque necesita tener ese préstamo y sabe que la opinión de la contraparte puede ser opuesta porque su labor en el banco no necesariamente es aprobar los créditos, sino revisar sinceramente qué puede ocurrir y si la persona está pidiendo un crédito para refinanciar su deuda, es porque su capacidad financiera no necesariamente está en condiciones de recibir una extensión del crédito. Entonces, precisamente la idea de entender esto es que las conversaciones difíciles ocurren en cualquier momento, en cualquier lugar, y que tienen estas tres características fundamentales. Primero, que puede haber una percepción de que hay opiniones encontradas. Segundo, que hay intereses relevantes de por lo menos una de las partes, y en caso de que sean dos, mucho más todavía, de que sean los intereses de las dos partes y las emociones fuertes porque hay un vínculo de alguna manera entre las personas o si no es entre las personas es por el riesgo que se pueda percibir del resultado de esa conversación. Súper importante. Si el interés es alto, la emoción también va a ser muy alta porque en la medida que la conversación sea positiva, va a haber una gran satisfacción, pero es muy probable que si el resultado es negativo, esa emoción también va a ser bastante difícil de sobrellevar por la pérdida que puede representar esto para las personas.
¿Habrá alguien que haya compartido por aquí? Parece que tienen amarrados los dedos. Entonces, hablando de esto, ante una situación de una conversación difícil, generalmente hay tres resultados posibles. Primero, la evasión, o sea, tratar de correr la arruga, como decimos en criollo aquí en Venezuela, de que se vayan pasando los días, que las cosas sigan y sigan sin confrontar la situación. Eso puede dar una sensación de tranquilidad en algún momento, pero es pero así como hablan de la zona de confort, es más bien una zona de incomodidad, porque la tensión existe, la tensión de la persona sabe que está corriendo la arruga, sabe que hay un problema, sabe que en algún momento podría necesitar confrontar la situación, pero simplemente no hace nada porque prefiere evitar esa posibilidad de que las cosas salgan mal. Es súper importante tener esta conciencia. Esto muchas veces viene también con la personalidad, pero lo importante es tomar la conciencia de la importancia que tiene el hecho de postergar una conversación importante, porque al momento de hacerlo quizás los resultados puedan ser mucho más significativos, para bien o para mal, al momento de tener la conversación. ¿Okay? Lo otro, que es lo que generalmente ocurre, es enfrentar la situación y manejarla mal. ¿Por qué? Bueno, como ya habían mencionado Alejandra y también Gloris, eh, no estamos necesariamente preparados para eso, no nos enseñan a hacerlo y ya vamos a ver también unas razones por las cuales nos pasa esto, que tenemos un mal manejo de las conversaciones. Y por último, podemos enfrentarlo y manejarlo bien, podemos hacerlo de una manera inteligente, coherente y que salga bien. Seguro también de que cada uno, así como hemos tenido experiencias con conversaciones difíciles, también hemos tenido la satisfacción de haber salido muy bien en algunas de esas conversaciones, mal en otras, pero tenemos la experiencia, sabemos que se puede hacer bien, sabemos que puede salir mal y también es posible que hayamos evadido en algún caso. Yo particularmente me considero culpable de eso, por mi carácter, mi temperamento, tiendo a ser evasivo en muchos casos. Y bueno, poco a poco he ido tomando la conciencia de la importancia que tiene hablar oportunamente, y eso es algo que se puede aprender, eso es muy valioso y es parte de lo que vamos a hablar al final de esta charla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en manejar estas situaciones? Bueno, simplemente porque no nos enseñan a manejarlas, simplemente no sabemos cómo podemos comportarnos, qué podemos hacer, cómo podemos tomar decisiones o analizar las cosas, y más bien los modelos que tenemos son quizá antagónicos, son agresivos, son hostiles, son pegar gritos, la defensa se convierte más bien en un ataque, en una manera ofensiva de decir las cosas, y esto, por supuesto, hace que la escalada de conflicto no se estabilice, sino que vaya creciendo. Entonces, lo importante es que nosotros reconozcamos cuáles son las habilidades que podemos tener y en qué momento nos agarran o nos sorprenden estas situaciones difíciles. Porque lamentablemente lo que pasa es que cuando el momento es más importante, generalmente por la forma como estamos actuando, reaccionamos de la peor forma que podemos actuar. Cuatro cosas principales. Primero, como hablábamos, estamos mal diseñados, entre comillas, y lo pongo así porque no necesariamente es mal diseñado, pero mal programado. Y esto es básicamente porque a nivel neurológico, a nivel biológico, estamos configurados de una manera que nuestras hormonas afectan el cerebro de una manera más rápida de la que normalmente estamos acostumbrados a procesar, y actuamos, como decimos también coloquialmente, de forma visceral, y no permitimos que la parte racional haga el proceso de análisis y pueda revisar qué es lo que está ocurriendo. Entonces hay un diseño biológico, un diseño orgánico que tiene una reacción más rápida que la que tenemos en nuestros pensamientos, y como no estamos bien programados para poder manejar esas emociones, generalmente la respuesta es muy espontánea, es muy rápida, y eso hace, así como está en la foto, que las personas puedan tomar una posición más agresiva, porque eso es lo que hormonalmente el cuerpo está pidiendo. ¿Okay? ¿Qué más pasa? Que generalmente eso ocurre en momentos que estamos bajo presión, en que las cosas están ocurriendo de manera muy rápida, en que tenemos que tomar decisiones
de manera inmediata, en que sabemos que la decisión puede generar un resultado positivo, pero que si se toma una decisión bajo premisas equivocadas, el resultado va a ser negativo y puede afectar muchísimas cosas. Entonces esa presión aumenta, la cantidad de hormonas que circulan por el cuerpo, la cantidad de neuronas que están activas tratando de tomar una decisión, tratando de hacer lo que considera correcto, y esa presión aumenta. Y además de todo eso, generalmente esto pasa cuando menos lo esperamos, somos sorprendidos por la situación. Y esto puede ocurrir, así como el ejemplo que les decía hace rato, te montas en el ascensor y te consigues justo la persona que te puede preguntar por lo que no quieres hablar y te pregunta exactamente por eso. Entonces, cualquier cosa que digas puede generar un resultado que no es el que estás esperando, y entonces sientes el riesgo, estás bajo presión, no sabes exactamente qué hacer, las hormonas empiezan a mandar mensajes al cerebro, las neuronas se activan y bueno, cualquier cosa puede pasar. Y hay algo también que ocurre, que es el autosaboteo. Un autosaboteo que tiene más que ver con una situación puntual, que tiene menos que ver con una situación puntual y más que ver con un proceso. Y aquí el ejemplo ocurre muchas veces por algo cotidiano, quizá con una relación cercana, una relación, el ejemplo clásico es una relación de pareja en la cual uno de los dos le reclama quizá con algún tipo de indirecta, con algún tipo de comentario, alguna situación, alguna actitud, algún comportamiento, y lo hace constantemente de manera que la otra persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Pero la otra persona, al ver esta posición hostil, esta posición de reclamo, entonces prefiere no acercarse más y simplemente lo que hace es distanciar la relación. Lo que estaba preparando, ejemplo que puede ocurrir es cuando, por ejemplo, uno de los dos trabaja mucho tiempo y el esposo le dice a la esposa, por ejemplo, oye, otra vez llegando tarde, y después al día siguiente, oye, otra vez en la oficina, ay, entonces, que los amigos, y hay como que comentarios así, pero no hay definitivamente una sentada, vamos a hablar, necesitamos arreglar esto, sino que son indirectas. Y eso lo que hace es que el esposo, para evitar esas indirectas, prefiera no acercarse, prefiera no regresar a la casa temprano, se llena más de trabajo y al final se convierte en una espiral negativa que afecta la relación, y entonces, hablando como hace rato, evadir la conversación, evadir la oportunidad de resolverlo, genera problemas que van más allá de esa solución que puede estar buscando. Bueno, y por aquí creo que hay alguna pregunta. Autosaboteo, mi pecado favorito, dice por ahí Alexa. Ah, ok. Sí, bueno, de repente te podemos invitar después para hacerte una entrevista de cómo es eso del autosaboteo. Entonces, la idea es que, como no nos enseñan a manejar este tipo de situaciones, lo que aprendemos de nuestros modelos a seguir es una reacción a veces agresiva, a veces agresivo-pasiva, a veces de otro tipo. Las situaciones nos agarran bajo presión, generalmente nos sorprenden y muchas veces nos autosaboteamos. Por supuesto, el resultado en una conversación que llega a ser difícil tiene todas las probabilidades o la mayor cantidad de probabilidades de no salir como esperamos, y eso va a afectar los resultados. Entonces, la idea es que nosotros podemos aprender cómo manejar conversaciones difíciles. Por eso les hablaba hace rato de que en mi proceso personal yo he estado aprendiendo cómo manejar esto de no evadir, de tratar de hacer las conversaciones oportunamente y comentar las cosas de manera más cándida, más directa y más oportuna, lo que no es fácil. Sin embargo, este tipo de información, este tipo de conocimiento es súper poderoso, y por eso nosotros a finales del próximo mes, el próximo mes no, ya el próximo mes es octubre, dentro de 2 meses, hoy termina septiembre, pero dentro de 2 meses estaríamos haciendo un taller específicamente de cómo manejar conversaciones difíciles, en el que vamos a trabajar sobre eso, o sea, saber exactamente qué son, cómo identificarlas, y dentro de la identificación, cómo podemos dominarla, cómo podemos saber qué podemos hacer ante una situación difícil para tomar las previsiones necesarias de manera que la conversación ocurra en el momento que debe ocurrir y no necesariamente cuando los sentimientos y las emociones están
en un nivel que pueden hacer que la conversación tenga un desenlace negativo para cualquiera de las partes. Por eso la importancia de conectar bien con los sentimientos, de saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál es el objetivo que estamos buscando para nosotros y por supuesto para la contraparte también. Y eso implica algo que hacemos muchísimo en coaching, que es aprender a observar íntegramente, ver las señales, ver lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa en el entorno. Dentro de todo esto, también saber cómo identificar y cómo crear un espacio seguro en este proceso de conversación difícil, porque una conversación, como hablábamos hace rato, no tiene que ocurrir en el momento en que se plantea, puede ser postergada sin que esto signifique evadirla. ¿Okay? Entonces, una cosa es cambiar el momento, cambiar el lugar, cambiar la fecha, otra cosa es evadir la conversación. Y dentro de todo esto hace falta conocer plenamente la historia, especialmente la personal, de por qué esa conversación es difícil, por qué esa conversación es importante y cuál es el resultado que quiero buscar. Ahí también, con el apoyo de herramientas de coaching, reconocer cuál es el camino que quiero recorrer y explorar cuál es el camino de las otras personas para poder encontrar esos puntos de encuentro que vamos a proponer de manera que podamos lograr un objetivo común que sea el de mayor beneficio para todos y finalmente actuar en función de lograr ese objetivo combinando todo eso que hemos aprendido. Entonces va a ser un taller muy interesante, realmente bien poderoso porque vamos a utilizar herramientas de coaching neurolingüístico, vamos a trabajar también con algunos conceptos de negociación. Esto va a estar enmarcado próximamente en un taller integral de negociación y liderazgo que vamos a lanzar el próximo año. Y este componente es fundamental porque una negociación generalmente es una conversación muy difícil con objetivos muy específicos y por eso la importancia de estar bien preparados. Sobre todo porque las negociaciones cotidianas, las negociaciones con la familia, con la pareja, con los compañeros cercanos de trabajo, con los compañeros de estudio, son las más relevantes para todos, independientemente de que las que ocurren en las altas esferas políticas, económicas, sociales, impactan nuestras actividades. Las que realmente valen e importan son las que tienen conexión emocional, las que tienen conexión sentimental, personal, y esas son las que realmente son las más difíciles, como ya lo comentaba Alejandra y como hemos compartido. Y bueno, por ahí vamos a ver qué otros comentarios hay. Vamos a ver, llegando al final, nos quedan unos 5 minutos. Recordando siempre que a nadie se le enseña lo que no quiere aprender, pero muchos no aprenden lo que quieren simplemente porque no tienen el apoyo adecuado. Ese es un mensaje que hemos estado multiplicando en el equipo Metas desde hace ya un tiempo, porque nuestra intención es apoyar a las personas en su proceso de transformación, porque sabemos que mejores personas generan mejores resultados y eso es lo que estamos sembrando para cultivar cosas extraordinarias. Ale, deberías tener el micrófono activo, porque Ale quiere comentar algo. Bueno, gracias, era para no interrumpirte. Tengo una pregunta que realmente hacen muchas personas a nuestro alrededor, sobre todo en las intervenciones que hacemos en el equipo Metas y en nuestro día a día para orientar a los participantes y a todo aquel que luego nos pueda escuchar. ¿Qué recomendaciones darías tú a alguien que sabe que una conversación difícil no se ha dado, por más que esa persona la quiere dar, porque la otra persona está evadiendo esa conversación, evade y evade, porque hasta ahora las herramientas son para cada quien. Pero cuando nosotros sí nos sentimos preparados para esa conversación difícil, pero es la otra persona que la evade por miedo, por pena, por narcisismo, por arrogancia, por lo que sea, y te deja a ti como, wow, ¿hasta dónde y cómo se hace para cerrar un ciclo, una conversación, para que esa conversación de verdad difícil se dé cuando dependes de la otra persona? ¿Qué recomendación darías para ese caso? Bueno, aquí lo primero es saber que la conversación ocurre entre dos o más personas, y en este caso, como lo planteas, pues hay dos actores, uno que tiene la conciencia y la necesidad de hacer esa conversación,
y la otra persona, dentro de ese proceso, a lo mejor uno lo percibe como evasión y el otro lo percibe, a lo mejor no ve no tiene la necesidad, ¿no? Una cuestión de perspectivas en primer lugar, pero entendiendo que para la persona que está proponiendo o que necesita la conversación es importante, bueno, es cuestión de plantearla y la persona que está en el otro lado, que conocer la importancia y la necesidad que tiene la otra de que esa conversación se pueda dar. Que si ya hay un intento, si es recurrente la forma o la petición de que haya la conversación y la otra persona no la, no la da, pues bueno, ver qué forma tiene el que necesita la conversación, qué formas tiene para cerrar el ciclo o para dar por cerrada esa conversación, porque si, a menos que sea absolutamente necesario que la otra persona participe por ser, no sé, un tema legal, un tema de algún acuerdo que requiera su presencia, si la conversación no se da porque el otro no quiere, bueno, digo, tratar de hacer lo posible para que se dé, pero si no, cerrar el ciclo de otra manera. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, responde para mí en parte porque el cerrar el ciclo de otra manera es cuando estamos hablando más de temas de crecimiento personal, quizás es buscarse otros mecanismos, no sé, espirituales para cerrar ciclos y esas cosas, ¿no? Pero sí me refiero a cuando hay temas de verdad que tratar, tú mismo hablabas de temas legales, incluso aunque sea espiritual, también es como un tema de respeto hacia la otra parte, sobre todo si esa otra parte ha manifestado varias veces la necesidad de conversar, ¿no? Y cuando ya las aguas se calmaron, cuando ya está todo normalmente, pues, por decirlo lo más sano posible. Incluso allí, o sea, ¿cómo haces para que la otra persona y sencillamente quizás sí dejar fluir y dejar pasar y ya es el proceso de la otra persona y listo? Pero creo que incluso se complica, hay una variable más que pudiese ser bien tratada en el taller que mencionas bueno, darle hay múltiples variables, escenarios, bueno, de todo en estos casos, pero cuando hay que cerrar, porque hay que cerrar temas legales, por ejemplo, porque hay que acordar cosas, wow, ¿cómo hablar a la persona para que exista esa conversación y tome alguna decisión? Es complejo, ¿no? Sí, claro. Y como cada situación es particular y cada una de las situaciones tiene su contexto y cada actor va a ser diferente en cada eh, situación que se presente, pues es como eh, sería osado tratar de hacer de proponer una solución que pudiera ajustarse a todo, ¿no? Ahora, entendiendo que pueden haber situaciones en las que hace falta definitivamente algún tipo de acuerdo, algún tipo de firma, algún tipo de realmente de conversación que permita pasar la página y que se pueda volver a enfocar el camino de cada uno por donde debe ocurrir, pues utilizar los recursos que sean convenientes. O sea, si dentro de la empresa, bueno, escalar eso al nivel superior para ver qué es lo que pasa. Si no hay un nivel superior, eh, emplazar a la persona quizá con los socios, quizás con otro tipo de mecanismos que puedan generar una presión en el entorno de la persona que no está atendiendo el llamado para que eso se pueda materializar. Pero como te digo, o sea, es una situación que puede ser muy particular y puede depender del contexto de cada ocurrencia que esté pasando, pero lo válido es que si es necesario, si hace falta hacer eso, pues buscar los mecanismos que puedan hacer que la persona atienda el llamado por presión de algún tipo. Lo que creo que podría ocurrir, ya que si se requiere que esa persona tome alguna acción, tome alguna posición, tenga algún acto, aparte de la conversación o como resultado de esa conversación, es fundamental que la organización en la que está pues, pueda presionar para que eso pueda solucionarse. Yo he visto casos, por ejemplo, que pasan muchísimo tiempo de socios que no quieren, por ejemplo,
vender las acciones de una empresa o que se fueron de vacaciones y quedan, o de vacaciones no, se fueron del país o alguna situación y no dejaron buenas las relaciones, pero aparte siguen formando parte de una empresa o siguen teniendo una firma legal o algo así, y eso pues requiere una atención. Entonces, bueno, la forma de presionarlos a veces no existe, pero como te digo, depende del contexto y depende de cada una de las situaciones, a ver cómo se puede atender y solucionar. ¿Sí? Si hay algún otro comentario por aquí. Mari, ¿has visto algo por aquí? ¿Aló? Ajá. ¿Aló? ¿Me Escuché que escucha? alguien habló, pero no. Sí, ¿quién? Gloris por Ah, aquí. Gloris. Gloris por aquí. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, sí. Creo que a María Cristina se le cayó la Ah, sí. conexión. Sí, Adelante, bueno, Gloris. no, también dentro de los recursos que pudiesen ser utilizados para poder fijar una posición cuando hay una negación por parte de la contraparte, en este caso de la comunicación. Y me pasó, por ejemplo, con mi hija, que le escribí una carta. O sea, escribir para algunos puede ser una forma, siempre que sea estructurada, por supuesto, no va a ser que ya una vez que están calmadas las partes, como digo yo, un medio de que la otra persona pueda de manera síncrona leer y después, digamos que venga con una disposición distinta, porque a veces la negación a una conversación o ese eludirla es porque tienen miedo precisamente también a esa confrontación. Entonces, cuando se da cuenta que una de las partes no busca pelear, sino solucionar, entonces como que baja la guardia y les puede servir. Buenísimo, Gloris, muchísimas gracias. Creo que es bien acertado y oportuno el comentario. Aquí, o sea, dentro de todos, ver cuáles son las razones por las cuales la otra persona está en esa posición, que uno la interpreta como evasión, es posible, y siendo así, ¿qué es lo que puede generar que esa persona evada? Porque cuando hay evasión es porque precisamente hay algún temor, hay algún miedo a el resultado, la confrontación o qué es lo que puede ocurrir. Si no hubiese riesgo de algo, pues no habría la evasión. Entonces creo que es válido ese comentario de tratar de averiguar qué es lo que genera la reserva, qué es lo que genera la actitud de evasión en este caso, el no atender el llamado, y a partir de ahí tratar de propiciar algún mecanismo para que la persona que está evadiendo pueda acceder a esa conversación. Yo creo que es un buen tip. Muchísimas gracias por ese aporte, Gloria. Bueno, a Mari se le cayó la conexión. Ale, si quieres decir algún mensaje para cerrar, a ver, por aquí hay Wendell y dice, es todo un reto implementar la mejor estrategia para mantener una comunicación efectiva. Sí, bueno, es así. La clave de lo que estamos compartiendo aquí es precisamente tomar conciencia de ese reto, saber que todos tenemos dificultades, todos tenemos retos, todos tenemos situaciones que nos ponen bajo presión, que disparan nuestro sistema biológico, las neuronas, todo esto, que es un cóctel de cosas que suceden y que en la medida que seamos conscientes de que podemos controlar la mayoría de las reacciones que tenemos y que podemos tener responsabilidad con la forma en que nos comunicamos, con las herramientas adecuadas, podemos tener una comunicación mucho más efectiva, como tú dices, y va a seguir siendo difícil, pero si tenemos las herramientas correctas y el proceso de pensamiento preparado para utilizarlas, seguramente, aunque sea difícil, va a ser más llevadera y los resultados van a estar más cercanos a lo que estamos buscando.
Ale, ahora sí, un comentario final, si tienes algún mensaje para ir cerrando. Bueno, Noel, muchísimas gracias. Pues sí, esto es, hablando de conversaciones difíciles, pues muy complejo todo este tema. Eso no quiere decir que no nos podamos preparar, que nos podamos reflexionar. Esto es un acto bien, es un camino hacia nosotros mismos. El arte de manejar las conversaciones difíciles independientemente del contexto y del entorno en donde estemos tratando esto. Y efectivamente, la emocionalidad, mientras más haya una cercanía en la situación y con la persona que nos toque conversar de manera difícil, pues es más complejo. La palabra difícil me cuesta un poco porque es complejo, hay muchas variables, ¿no? Aquí me quedo con una de las presuposiciones lenguaje, en que toda conducta o comportamiento humano siempre tiene una intención positiva. Yo prefiero quedarme con eso, siempre hay una intención positiva para el que lo realiza, siempre tiene un beneficio para el quien lo hace. Interesante indagar un poco de eso y entender que no siempre tenemos la verdad de todas las situaciones y hay millones de escenarios e interpretaciones de un mismo hecho. Eso es importante entenderlo en una conversación difícil. Las variables son las que nos los hace actuar de una manera u otra dependiendo de la rapidez, o sea, la velocidad con que necesitemos decidir cosas. Pero efectivamente nos podemos formar, nos podemos preparar. Así que, pues, muchas gracias, Noel, por esta hora de conversación y invitarlos a todos a seguir participando en los miércoles metas. Cada día traemos temas muy interesantes que salen de las mismas conversaciones y de las mismas situaciones que tenemos nosotros en el equipo y con nuestros clientes, nuestros relacionados, nuestros amigos. De hecho, todo lo que ocurre y todo lo que sucede en nuestras formaciones es porque nosotros los vivimos, los hemos metido a la pata, hemos pasado mil y una cosas, por lo cual cada vez que nos sale algo así, decimos, esto es algo que podemos enseñar, esto es algo que podemos compartir y nutrir a los demás, como cada uno de ustedes nos nutre a nosotros día a día. Muchísimas gracias, invitados a todos en nuestras actividades cotidianas. Muchas gracias. Gracias, Ale. Muchísimas gracias a todos. Ese mensaje final estuvo excelente. Las personas hacen lo que hacen porque sienten que tienen algún beneficio de eso, o cuando menos evitan un mal mayor y por eso hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, y en la medida que podamos compartir información podemos descubrir lo que hace que el otro se comporte de esa manera y lo que hace que nosotros nos comportemos también como lo hacemos. Así que muchísimas gracias por este espacio, gracias por sentir que estar aquí les genera un beneficio. Para nosotros eso es muy valioso. Para nosotros compartir con ustedes nos da el beneficio de la satisfacción, de pensar que estamos compartiendo semillas de crecimiento y que ustedes son lo suficientemente interesados y comprometidos en utilizar esas semillas de la mejor manera como ustedes consideren para su propio desarrollo, tanto personal como profesional. Muchísimas gracias. Nos encontramos por aquí el próximo miércoles y por otras vías también, por redes sociales, por varias cosas de las que vamos a estar trabajando durante esta semana. ¿Okay? Muchísimas gracias. Buenas noches. Seguimos en contacto.